Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro seminario institucional. Bienvenido Andrés Pinzón, bienvenido a su casa. Es un placer contar con su participación hoy en nuestro seminario. Les quiero, antes de comenzar en forma, quisiera solicitarles a todos nuestros asistentes que por favor mantengan sus eh, audífonos, se me olvidó la palabra, Micrófonos. sus micrófonos apagados para tener una mejor comunicación con Andrés. Creo que, Ivonne, apagaste también el de la profesora Nubia, creo. Si alguien apagó, cerró los micrófonos. Nubia, no te escuchamos, estás silenciada. Cerrarme los micrófonos era un poquito, un poquito después para mí. Disculpen. Muy bien, entonces vamos a dar inicio dándole... ¿Otra vez estoy en silencio? No. No, estamos escuchando. Vamos a dar el inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Como les decía, estamos muy contentos de tener la participación de Andrés Pinzón, que hoy día es profesor del Instituto de Genética. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, trabajó en sus inicios en el Instituto de Biotecnología, por eso digo que bienvenido de regreso a su casa. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de otras universidades como la Universidad Javeriana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, la Universidad de los Andes y el Politécnico Gran Colombiano. Y entre los años 2009 y 2011, el profesor Pinzón fue miembro fundador y director científico de GRIA Bioinformatics, la primera empresa latinoamericana en ofrecer servicios de análisis de datos para ciencias de la vida. Posteriormente, entre los años 2011 y 2013, fue director científico del Centro de Bioinformática y Biología Computacional del Grupo de Colombia BIOS. Su trabajo académico y de investigación ha estado enfocado en el desarrollo de software, bioinformática, genómica comparativa y biología de sistemas. Su investigación actual se centra en el desarrollo y aplicación de métodos a nivel de biología de sistemas computacional para el estudio de la salud y la enfermedad. Realmente tiene una amplísima producción y por eso pues nos sentimos muy orgullosos de contar con él hoy en nuestra conferencia. Él nos va a presentar la conferencia titulada Medicina de Sistemas, aplicaciones de la biología de sistemas para el estudio de la enfermedad y la salud. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Profesora Nubia, muchísimas gracias por la invitación al profesor Emiliano Barreto, a Ivonne y a todo el equipo del Instituto de Biotecnología. Muchas gracias. Y bueno, a todos los asistentes, que ya vamos por 48. Voy a compartir mi pantalla. A ver, compartir pantalla. No soy muy diestro con Zoom, pero creo que ya Ivonne me hizo una muy buena introducción al respecto. ¿Y están viendo ustedes mi pantalla en este momento? Sí. Están viendo la presentación, pero ahora estoy muy confundido, no sé qué estamos viendo. Sí, ahí está. Ok, gracias. Bueno, entonces la idea, de nuevo, gracias, es que les quiero hablar un poco de qué es la biología de sistemas en general, qué es la medicina de sistemas, y me voy a enfocar particularmente en el trabajo que hemos hecho nosotros en el grupo en esta dirección, en esta área, y particularmente en un tema muy específico que es el estudio de enfermedades neurodegenerativas y particularmente Parkinson desde el punto de vista de biología de sistemas. La aproximación es muy divulgativa, he omitido muchos detalles técnicos, pero por favor, si alguno de ustedes requiere detalles técnicos y quiere profundizar más en
en esa parte, siéntanse libres de hacerme las preguntas que consideren necesarias. Ok, una pequeña introducción de dónde me encuentro ahora. Yo estoy adscrito al Instituto de Genética desde hace ya 7 años y allí coordino el laboratorio de investigación en bioinformática y biología de sistemas. Somos 3 profesores realmente los que estamos coordinando el grupo y yo coordino una de las líneas, que es la línea de modelado computacional. La otra línea es en aprendizaje de máquinas en sistemas biológicos y hay otra línea que es la de estadística genómica, que están coordinadas por el profesor Juan David García Arteaga de Medicina y Liliana López Klein de Bioestadística. Entonces voy a hablarles algo muy específico de una de las líneas del grupo de investigación. Bien, esperamos que poder volver. Yo ya tengo ganas de volver al instituto y ya está bien la virtualidad. Entonces, comencemos por acá. Entonces, ¿qué es la biología de sistemas? Básicamente, lo que hacemos en biología de sistemas es estudiar a los sistemas vivos desde el punto de vista de su comportamiento como sistemas, específicamente. Nosotros hablamos de sistemas, ¿cierto? Pues los seres vivos son sistemas realmente. Son sistemas que tienen partes que interactúan entre ellas. Y la idea de la biología de sistemas es precisamente esa, es integrar al sistema vivo como tal y tratar de entender su comportamiento y lo que los biólogos llamamos fenotipos, es decir, lo que vemos, ¿sí? La particularidad que vemos en un sistema vivo, la queremos entender integrando la mayor cantidad de información posible. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la diapositiva, en una aproximación clásica, nosotros queremos estudiar un punto específico, en este caso en un ser humano, alguna particularidad, un fenotipo específico que estamos viendo. Generalmente en una aproximación clásica, lo que hacemos es enfocarnos en ese punto y tal vez en un gen específico que nos habla de ese punto y circunscribimos el estudio a esa dimensión nomás. Esto no es algo negativo ni es algo malo per se. Es una manera típica en que la ciencia ha ido avanzando con el tiempo. Sin embargo, gracias a los adelantos computacionales, a las técnicas nuevas que existen, a la versatilidad, pues todos hemos presenciado en esta pandemia la versatilidad y los avances tecnológicos, ¿no? Estamos sorprendidos por tener una vacuna en tan poco tiempo, que es desde los años 50, o sea, pero tenemos una vacuna en un año con una tecnología nueva de mRNA y bueno, todo esto es gracias a los avances que tenemos en todas las áreas biológicas. Entonces, ¿qué pasa? En la biología de sistemas, en vez de centrarnos solamente en ese punto, tratamos de ver, bueno, claro, nosotros estamos viendo en ese punto el problema, o la enfermedad, o lo que quiera que sea, pero realmente esto de tener es el resultado de la interacción de muchos componentes. Entonces ustedes ven a la derecha de la pantalla que sí, si bien está ese punto, pero ¿qué tal si tenemos en cuenta todo lo que puede contribuir a lo que estamos viendo allí? Por ejemplo, la expresión del ADN. ¿Qué genes se están expresando en qué momento? También, ¿qué metabolitos están actuando? Es decir, en el metabolismo, qué cosas están activas y cuáles no están activas. Si este individuo, paciente o este célula tiene variaciones genéticas que nos podrían también contribuir a ese conocimiento. En el caso de estar hablando de humanos, por ejemplo, qué hábitos alimentarios tienen, ese tipo de información, ¿no? Otra cosa muy importante, el microbioma. Parece rarísimo, pero nosotros podemos correlacionar cosas que suceden en el cerebro, las podemos correlacionar con la composición de bacterias que hay en el intestino de las personas. A eso le llamamos el microbioma gastrointestinal o del colon, como quiera que sea. Entonces, cuando hablamos de microbioma, realmente estamos hablando de lo que comúnmente se llama la flora intestinal, que es un término un poco raro, pero digamos que es más bien el conjunto de bacterias que existen en el intestino. Entonces, cosas tan dispares como así, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, tienen que ver con lo que hay en el microbioma. Sí, se ha encontrado que sí. Entonces, digamos que esto es parte de lo que hace la biología de sistemas, tratar de integrar distintas fuentes para explicar un fenómeno.
Bien, ahora, estudiar las cosas de esta manera, pues llevan a nuevas maneras de aproximarnos al problema. Resulta que cuando empezamos a integrar tantas cosas, pues se empieza a volver una cosa muy compleja, una red compleja de partes para analizar. Y entonces, generalmente, en esta área, la biología de sistemas computacional, lo que empezamos a hacer es a entender a los sistemas vivos como redes de interacción. Y este es un ejemplo típico sacado de un estudio en autismo, no es de nosotros, es de otros investigadores, en el que uno ve cómo se integran distintas cosas, RNA, splicing de RNA, metabolismo de RNA, factores epigenéticos del DNA, organización de la cromatina, bueno, una serie de características biológicas, moleculares, que se integran para tratar de entender, en este caso, por ejemplo, el autismo. ¿Por qué sucede el autismo? ¿Qué es lo que hay detrás del autismo molecularmente hablando? Entonces nos aproximamos a este tipo de problemas como redes. Estudiamos las redes, cómo interactúan esas redes. Ahora les voy a hablar un poco más de eso. ¿Por qué es importante esta aproximación? Porque finalmente, pues, principalmente porque los sistemas vivos son sistemas, ¿sí? Y si queremos entenderlos en su complejidad, debemos acercarnos a esa complejidad. Y algo que es muy importante es que cuando nosotros tenemos sistemas entendidos como componentes que interactúan entre ellos, de esa interacción surgen unas propiedades nuevas que no son fáciles de ver o no se pueden dilucidar estudiando los componentes por aparte. Ya voy a explicar esto mucho mejor. A esto se le llaman propiedades emergentes. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema y los componentes del sistema interactúan entre ellos, surgen nuevas propiedades que no son propiedades de los componentes, son propiedades de la interacción, es algo muy bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no estudiamos la interacción, pues no vamos a ver esa emergencia, esa propiedad nueva que surge. Por eso queremos estudiarlos de esta manera, porque finalmente lo que nosotros vemos en el mundo, en la vida, son las propiedades que emergen. Les voy a poner algunos ejemplos que pueden dilucidar esto. Fíjense ustedes en el agua, por ejemplo. El agua, es decir, bueno, en cualquiera de sus estados, pero pensemos en el agua en su estado líquido y normal, es una propiedad que emerge de la interacción entre, ¿qué? Entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Recordemos que toda el agua que conocemos, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cuáles son los componentes? Pues el hidrógeno y el oxígeno. Yo podría pasarme, imagínense que un extraterrestre llega al planeta Tierra y de pronto ve una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Uno podría estudiar esa molécula de hidrógeno toda la vida y la molécula de oxígeno toda la vida por separado y conocer sus propiedades y conocerla a fondo. Pero no es hasta que tú pones a interactuar 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno entre ellas que surge esa nueva propiedad que llamamos agua. Eso es una propiedad emergente que surge de la interacción de los componentes. Eso es lo que le gusta estudiar a la biología de sistemas. Otro ejemplo, la sal común, la sal que usamos para sazonar las cosas. Bueno, quienes no sufrimos de hipertensión. Es otra propiedad que emerge, es una propiedad que emerge ¿de qué? De la interacción entre el cloro y el sodio. Y de esa manera, esos 2 componentes por separado interactúan y nos dan esto que conocemos como la sal. Esos son unos ejemplos muy sencillos de lo que es una propiedad emergente. Pero fíjense algo muy bonito, y es que la vida, los sistemas biológicos en todas sus manifestaciones, desde las bacterias, incluso los virus, que no se sabe si son sistemas vivos o no, ¿sí? Las bacterias, las plantas, los animales, toda la vida en todas sus manifestaciones son propiedades emergentes. Lo que nosotros vemos como vida es una propiedad emergente.
¿De dónde emerge? Pues de la interacción de múltiples componentes, carbono, hidrógeno, oxígeno, bueno, todos los componentes típicos de los sistemas vivos. Entonces, si la vida y todos los elementos son propiedades que emergen de la interacción entre los componentes, nosotros también podemos pensar que la salud y la enfermedad son una propiedad emergente. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente sano o enfermo, finalmente esa salud y esa enfermedad que nosotros la vemos manifestada como salud, enfermedad, etcétera, finalmente debe venir es el producto de la interacción de algo que está funcionando o muy bien o muy mal, o está funcionando de alguna manera que distinta, digamos. No me gustaría ponerle el adjetivo el calificativo de malo o bueno a algo, ¿no? Porque finalmente para la vida la enfermedad no es algo malo, es una consecuencia de una serie de contextos, digámoslo. No es algo en per se malo. Entonces, la idea es que la salud y la enfermedad también se pueden estudiar desde el punto de vista de la emergencia. Entonces, lo que yo estoy viendo ahí, como Parkinson, como Alzheimer, como cáncer, o en otros sistemas, como una enfermedad de una planta, es finalmente una emergencia, es el fenómeno que surge de la interacción entre sus componentes. Y eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar en el grupo de investigación. Y eso es lo que hacemos básicamente. Estudiamos a los sistemas vivos desde el punto de vista de redes de interacción con el fin de descubrir, de determinar, de predecir principalmente cuáles son los posibles mecanismos que llevan a ver eso que estamos viendo, esa emergencia. Y otros mecanismos emergentes que tal vez no son fáciles de ver y que nos pueden explicar por qué existe o no una enfermedad o cualquier otro fenómeno. Bien, entonces, pues esta aproximación, esta visión nos ha llevado a estudiar distintos sistemas biológicos. Realmente, claro, tenemos un foco importante por el contexto también del Instituto de del Instituto de Genética, en el cual hay una fuerte investigación en neurodegeneración. Entonces nos hemos enfocado mucho en esa parte, pero estudiamos otros fenómenos también. Claro, en esta charla me voy a enfocar en la parte de medicina de sistemas. ¿Qué estudiamos? Pues básicamente aquí brevemente hemos estudiado capacidades metabólicas de Geobacter para producir corriente eléctrica a partir de bacterias. Eso es un tema muy bonito. También nos ha interesado estudiar cómo las bacterias pueden producir, digamos, energía utilizable a partir del procesamiento de xilitol, todo desde el punto de vista de biología de sistemas. Obviamente hemos estudiado también cuáles son los efectos de una mutación muy, muy particular que existe, que se encontró, esto fue un trabajo de la profesora Clara, en el Instituto de Genética, que encontraron una mutación muy específica en un tipo de cáncer severo en una familia colombiana que no se había reportado nunca en el mundo, y estudiamos cuáles podrían ser los efectos de esa mutación en todo el organismo que llevara a producir ese cáncer. Es una mutación en la fumarato hidratasa. Hemos estudiado otras cosas como análogos de nicotina en la enfermedad de Parkinson. Hemos estudiado también de qué manera se sucede una enfermedad conocida como el tizón tardío, la gota, en papa, en su interacción con un patógeno muy bonito que se llama Phytophthora infestans. Es un omicete y es muy, muy bonito. Y hemos estudiado eso. Aquí hay dos ejemplos con Pedro Wagner y Kelly Botero, estudiamos esto. Hemos desarrollado también software, tanto software como estrategias computacionales para estudiar la interacción entre redes. Y bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos trabajado, algunos en curso, algunos ya terminados y demás. Pero como les decía, particularmente nos hemos interesado por la neurodegeneración. ¿Por qué? Pues por el contexto que tenemos en el Instituto de Genética y también pues por los intereses de investigación del grupo.
¿Qué cosas hemos estudiado de manera global? Pues bueno, por ejemplo, hemos estudiado los mecanismos de neuroprotección mediados por cafeína. Ya les voy a hablar de esto un poco más adelante. También hemos estudiado de qué manera se puede estar dando la inflamación y la protección frente a esa inflamación por tibolona en modelos computacionales de astrocito y neurona, donde hacemos una inducción, una inflamación por ácidos grasos y después las protegemos con tibolona y vemos qué podría estar sucediendo. Bueno, bueno, el que se acaba de comentar del método computacional para el análisis de coexpresión, y uno al que me voy a enfocar mucho más en esta charla, que vamos a dedicarle casi el 50% de la charla, y es el del modelado computacional de la relación que existe entre la microbiota intestinal, que les hablé ahora, las bacterias del intestino, y Parkinson, que es un tema fascinante. Se han encontrado otras relaciones entre la microbiota intestinal, pero vamos a hablar aquí de Parkinson. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo esto lo hacemos desde la aproximación de reconstrucción y análisis de redes biológicas. Entonces, ¿qué tipo de redes estudiamos? Bueno, distintos tipos de redes. Por ejemplo, estudiamos redes de asociación proteínas, las proteínas, cómo se asocian entre ellas, cómo interactúan entre ellas. También redes de coexpresión de genes. Entonces, nosotros decimos, ok, cuando un gen se expresa, induce la expresión de otro, pero ese otro cuando se expresa inhibe la expresión de otro y generamos una serie de redes de ese tipo y tratamos a partir de eso de extrapolar información. Pero particularmente una de las aproximaciones que más usamos es el de la reconstrucción de redes de metabolismo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tomamos el metabolismo de un organismo, puede ser el metabolismo humano, general, puede ser el metabolismo de una planta o puede ser algo muy específico, el metabolismo de una hoja, de una célula de hoja de papa, por ejemplo, o el metabolismo específico de una neurona dopaminérgica en un paciente con Parkinson, o el metabolismo específico de una célula, de un astrocito o cualquier otra célula glial en un paciente con Alzheimer. O sea, ese metabolismo, eso que está sucediendo dentro de una célula, nosotros lo que hacemos es representarlo computacionalmente. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. Imagínense ustedes en esta gráfica que tienen aquí, no sé, se estima más o menos una célula típica humana tiene alrededor de 8.000 reacciones metabólicas sucediendo al tiempo. Y nosotros queremos entender cómo, frente a una enfermedad, esas 8.000 reacciones actúan. ¿Qué sucede en esas reacciones que constituyen el metabolismo de un organismo? Ahora, ¿por qué es importante estudiar el metabolismo? Pues recuerden ustedes que el metabolismo es el mecanismo maestro mediante el cual los sistemas vivos existen. Es el metabolismo el que le permite a los seres vivos producir energía a partir de consumir cosas, carbohidratos, grasas, otro tipo de cosas. Producir energía y además de eso, producir los componentes celulares que necesita para vivir. Entonces el metabolismo es quien orquesta la vida, básicamente, podríamos decirlo de esa manera. Hay otras cosas de señalización y demás, pero el metabolismo es ese mecanismo central. Entonces entender ese metabolismo en la salud y en la enfermedad es pivotal, es muy importante. Lo que pasa es que estudiarlo en una célula, estudiar 8.000 reacciones en una célula es casi imposible, por lo menos con los métodos que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como no podemos hacerlo en la célula directamente, pues creamos modelos del metabolismo de esa célula. Y esos modelos los estudiamos en el computador, lo cual nos facilita el trabajo muchísimo, pero nos permite más o menos entender qué podría estar sucediendo dentro de la célula. ¿Cómo hacemos eso? Pues brevemente lo que nosotros hacemos es que tomamos esas reacciones químicas que están en la célula, las inferimos mediante unos métodos y representamos esas reacciones químicas mediante matrices. Claro, esto ya se pone un poco denso, yo voy a quitarle ese rollazo denso, pero básicamente creamos una matriz con la cual representamos todas las reacciones. Este es un ejemplo muy sencillo. Yo quiero que miren ustedes, por ejemplo, esta
en la figura a la izquierda donde dice B1. En B1 nosotros vemos que sucede algo, y es que un compuesto que se llama S3, no importa cualquiera, se convierte en S4. Eso es lo que está pasando en el metabolismo. Nosotros lo que hacemos es tomar esa reacción que convierte a S3 en S4 y la representamos en la matriz. ¿Cómo? Fíjense a la derecha en la columna primera columna que dice B1. Y ahí vemos que S3 tiene un -1. Ese -1 significa que se está consumiendo una unidad de ese S3 y se está produciendo una de S4, por eso tienes un S4 en positivo. Es decir, nos estamos consumiendo un 1 de S3 y estamos produciendo 1 de S4. Y obviamente S1 y S2 están en 0 porque es que S1 y S2 no participan en esa reacción. Entonces, de esa manera hemos representado un poco esa reacción en una matriz, en una columna, en un vector, para ser más estrictos. Y de esa manera podemos representar 7.000, 8.000, 5.000, 3.000, 2.000 reacciones. Claro, esto tiene una serie de contingencias y cosas que vamos a soslayar. Pero finalmente nosotros terminamos con matrices que lucen de este tipo. Este es un pedacito, pero son matrices de 7.000 columnas por 6.800 filas o cosas así. Claro, no están hechas para que nosotros las veamos los humanos. Esto se lo damos a los computadores para que ellos lo entiendan. Y entonces, una vez tenemos estas matrices por métodos computacionales que vienen de la ingeniería, como la optimización, el balance de flujo, etcétera, podemos estudiar qué sucede en el metabolismo de un organismo. Vamos a saltar esto. Bien, pero básicamente aplicamos métodos para estudiar eso. De nuevo, por computador todo. Entonces, gracias a esto, pues, esta forma de representar los sistemas vivos nos permite entender qué puede estar pasando dentro de un organismo. En esas reacciones, qué es lo que está pasando. Fíjense que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que yo tengo todos estos punticos que ustedes ven aquí y todas estas líneas son metabolitos y reacciones respectivamente. Y yo lo que quiero saber es, en una enfermedad, cuando todo esto está trabajando en conjunto, biología de sistemas, en conjunto, ¿qué cosas nuevas surgen de esa interacción? Y eso es lo que nos permite hacer esta aproximación, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo pequeño. Imagínense que esta es una parte del proceso de fotorrespiración o que va a fotorrespiración en una planta. Y nosotros podemos ver que esas flechas que ustedes ven más gruesas son los flujos que hay, o sea, la manera normal en la que este metabolismo actúa en una planta. Pero nosotros vemos una enfermedad y queremos saber qué pasa en la enfermedad, por ejemplo, 24 horas después, o 6 horas, o 12 horas. Entonces, con estos métodos computacionales podemos afectar ese metabolismo de ese modelo y podemos ver cosas como, por ejemplo, esta. Que a las 24 horas, reacciones que estaban prendidas después se apagan, por ejemplo. No sé si ven. Están más gruesas y después están más delgadas. Nosotros representamos esto como flujos. Y de pronto podemos ver qué pasa a las 72 horas después de una infección. Podemos ver que otras reacciones se prenden y se apagan. Entonces, esto es básicamente lo que nos permite hacer y ver un modelo computacional del metabolismo, donde vemos todo interactuando. Yo quiero resaltar algo. El hecho de ver cómo cambian unas reacciones y otras en unos momentos específicos en el tiempo son propiedades que emergen de la interacción de todas las reacciones. Aquí estamos viendo, no sé, 10, 12 reacciones, pero este cambio en el flujo de las reacciones es producto de la interacción de miles de reacciones. Eso es lo que nos permite ver la biología de sistemas que no podemos estudiar como con otras aproximaciones de viendo solo una reacción, sino todas en su conjunto. Ok, entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Este es un estudio que a mí me gusta mucho siempre relatar, porque fue el primer trabajo que hicimos en el grupo de investigación hace 7 años cuando yo entré a la universidad.
y fue nuestra primera aproximación al estudio de Parkinson. Resulta que algunos estudios desde los años 80 empezaron a mostrar algo muy interesante, y es que las personas que consumían altos niveles de nicotina, antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, y nicotina, cafeína y AINES, los antiinflamatorios, las personas que tenían altos consumos de estos agentes, productos, como quieran llamarlos, tendían a desarrollar menos episodios típicos de la enfermedad de Parkinson o a no desarrollarla del todo. Ahora, esto no significa que ahora vamos a salir de aquí de la charla a fumar y a tomar tinto todos los días y a tomar ibuprofeno. No, 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 no. Sí, eso no es lo que se sugiere. Pero lo que sí se veía esa relación. Eso se ha visto en los estudios descriptivos desde los años 80. Nosotros en el grupo nos preguntamos qué podría estar pasando ahí a nivel del metabolismo. ¿Por qué esos, particularmente la cafeína, cómo podría estar protegiendo al cerebro de una neurodegeneración? Entonces, en ese momento, una estudiante de maestría de bioinformática, Diana Milena Gaitán, empezó a trabajar en ese proceso. Fue nuestro primer modelo computacional, y nosotros lo que hicimos fue crear un modelo computacional de neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas son el tipo de célula cerebral que más se ve afectada durante la enfermedad de Parkinson. De hecho, cuando una persona empieza a manifestar síntomas de Parkinson, parkinsonianos, se estima que ha perdido ya entre el 50 y el 60% de sus neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Cuando empieza a manifestarlos. Entonces, creamos un modelo computacional de esas neuronas. Eso se hace con unas técnicas específicas, con datos de expresión y demás. Lo importante es que en el computador podemos estudiarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos ese modelo computacional, y a ese modelo computacional lo alimentamos, lo expusimos ¿a qué? A cafeína, a nicotina y a ibuprofeno, o antiinflamatorios no esteroides. Claro, uno se preguntaba, pero ¿cómo hace uno para tener un modelo en un computador y darle nicotina? ¿Cómo hace uno para tener un modelo en un computador y darle ibuprofeno? Bueno, hay técnicas para eso, ¿sí? Uno estudia los metabolitos, cómo se metabolizan en el hígado, cuáles llegan al cerebro, cuáles pueden pasar la barrera hematoencefálica y cuáles podrían entrar en contacto con la célula, digamos, y qué receptores hay en la célula. Digamos que hay técnicas para eso, muy bonitas, pero que se escapan un momento a lo que queremos hablar hoy. Y entonces nosotros hacemos ese estudio y ponemos a la célula a interactuar con todos esos elementos. Esos modelos computacionales nos permiten entonces entender ciertas cosas. Por ejemplo, esta es como una de las gráficas del resultado de esa investigación. Y nos dimos cuenta, gracias a estos modelos computacionales, que parece ser que cuando la célula, perdónme que está pasando un avión, y estoy cerca del aeropuerto, parece ser. Resulta que nosotros encontramos que cuando la célula está en contacto, una neurona dopaminérgica, tiene cierto flujo o está en contacto con metabolitos típicos de la cafeína, que vienen del metabolismo de la cafeína, parece ser que la tirosina, un aminoácido muy importante que sirve después digamos, como neurotransmisor, para generar ciertos neurotransmisores, ese flujo de tirosina extracelular se aumenta cuando hay nicotina. Entonces, en presencia de nicotina pareciera que la tirosina tiene mayor entrada, y la tirosina, por un proceso bioquímico típico, se termina convirtiendo en dopamina, metabolizando en dopamina, ¿sí? Y entonces, digamos que este tipo de modelo nos permitió generar la hipótesis de que es a través de ese mecanismo que la cafeína puede estar confiriendo una neuroprotección frente a enfermedad de Parkinson, aumentando ese flujo de tirosina y de allí la mayor producción de dopamina.
Ese es como uno de los primeros trabajos que hicimos. Claro, hay muchas otras conclusiones y demás. Hemos hecho otras aproximaciones, como por ejemplo este trabajo de Juan David Henao, en el que nos interesaba conocer. Nosotros decimos, bueno, hay muchas enfermedades neurodegenerativas, varias, ¿no? Entonces, la esclerosis múltiple, tenemos la enfermedad de Parkinson, tenemos enfermedad de Alzheimer. Y nuestra hipótesis era que, a pesar de que son enfermedades que se han determinado y digamos que clínicamente son distintas, nuestra hipótesis es que a nivel molecular deben haber mecanismos similares o mecanismos idénticos entre las distintas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, deben haber procesos globales que terminan en neurodegeneración de este tipo o de este tipo o de este tipo. Y nosotros queríamos encontrar ese núcleo común a todas las enfermedades neurodegenerativas. Para eso, ¿qué hicimos? Pues, bueno, uno como profesor dice, hicimos, ¿no? Pero realmente es el estudiante el que termina siendo un experto en esa área. Entonces, Juan David lo que hizo fue desarrollar un método computacional para poder encontrar esos patrones comunes entre distintas enfermedades o entre distintas redes que representan enfermedades. A esas uniones comunes nosotros los llamamos CCPs, en inglés de Common Connection Patterns, patrones comunes de conectividad o de conexión. Entonces lo que hacíamos era tomar la red de Parkinson, la red de Alzheimer, la red de esclerosis múltiple, otras redes, y superponerlas entre ellas y encontrar patrones comunes. Por ejemplo, ustedes ven aquí en la gráfica, en la parte inferior, discúlpenme que es que mi puntero no está funcionando, entonces no puedo señalar. Esto que están viendo abajo, la última gráfica a la derecha abajo, eso que están viendo allí, si se fijan, tiene la indicación de PD, HLA, etc. Lo que nos está hablando básicamente son de cómo están las enfermedades unidas entre ellas, y las gráficas de arriba nos muestran los patrones comunes de conexión entre dos enfermedades distintas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la de la derecha es muy interesante porque lo que están viendo ahí es que nosotros encontramos que esos genes que están ahí interactuando entre ellos y de esa manera específica son un patrón común de conexión entre la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Esto nos permite generar muchas hipótesis y es la base para generar nuevas estrategias o posibles estrategias de control de la enfermedad o de entendimiento de la enfermedad. Pero bien, uno de los ustedes están viendo están viendo mi diapositiva actual, es que yo veo en negro aquí. Está negro. Nosotros también, Un negro, Andrés. Andrés. Ya, ok, listo. Ok, bien. Entonces, bueno, quedan 15 minutos más o menos para esta parte. Voy a ir un poco más rápido con esta. Esta es como una de las tesis las que estamos trabajando, uno de los trabajos que tenemos en este momento y que es muy interesante. Básicamente lo que estamos haciendo es esto, un modelado computacional de la relación entre la composición bacteriana del intestino y la enfermedad de Parkinson. Pero la enfermedad de Parkinson vista como ¿qué? Como las neuronas dopaminérgicas y el astrocito, ¿cierto? Más bien, la relación entre el intestino y el cerebro. ¿Cómo están relacionadas estas dos cosas y cómo esto puede llevar a la enfermedad de Parkinson? Básicamente lo que ha sucedido es que, a ver, miremos a ver qué pasa aquí. Es que no sé por qué están como en negro, pero bueno. Básicamente lo que se ha encontrado, solo falta, es una diapositiva que no se puede ver con unos papers aquí, pero básicamente lo que nos dice lo que se ha encontrado a nivel mundial es que al menos 18 estudios han encontrado que sí existe una relación entre la composición de las bacterias y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué significa esto? Que cuando uno compara a los pacientes con Parkinson versus personas sanas, uno se da cuenta que el tipo de bacterias y la proporción de bacterias es distinta entre los pacientes y los controles. Ahora, que si esto es una causa o es una consecuencia es algo que hay que averiguar.
pero sí se halla esa relación característica. Ya les digo, esto se ha hecho por lo menos en 18 estudios en el mundo y nosotros iniciamos este mismo estudio aquí en Colombia. ¿Sí? Entonces, básicamente la relación, ¿cuál es? La relación es que uno tiene bacterias en el intestino. Esas bacterias tienen una actividad metabólica súper importante. Si uno piensa que las bacterias son malas o, no sé, están ahí, pero las bacterias realmente son fundamentales para la vida y nosotros los seres humanos somos casi que completamente bacterias, ¿sí? Entonces se estima que el 80% de lo que somos humanamente, de lo que nos vemos visualmente, es bacterias. Entonces las bacterias realmente, y sobre todo las del intestino, tienen un papel fundamental porque ellas generan metabolitos, generan compuestos que nuestro cuerpo absorbe y determinan actividades fisiológicas en última instancia y moleculares. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el intestino con bacterias y esas bacterias, dependiendo de muchos factores, la alimentación, el estrés, medicamentos, esas bacterias pueden variar en nuestro intestino y cuando ellas varían, los productos que generan varían también. Y esos productos que generan al variar van a nuestro torrente sanguíneo y una vez que están en nuestro torrente sanguíneo, podrían ir al cerebro y afectar nuestras neuronas. Y esto no es una hipótesis, esto se ha comprobado de cierta manera. Ahora, exactamente cómo llegan al cerebro, cómo atraviesan, eso es un estudios que hay que afinar muy bien, pero hay hipótesis alrededor de esto, como la hipótesis de Bragg, del nervio vago, bueno, una cantidad de cosas. Pero ese es como el esquema general del asunto. Entonces nosotros nos preguntamos si esto mismo estaría pasando en los pacientes en Colombia y qué características en Colombia. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlo a nivel regional? Porque uno diría, pues si ya lo hicieron en China, ya lo hicieron en Estados Unidos, ya lo hicieron en Europa, ¿para qué en Colombia? Claro, es súper importante. ¿Por qué? Porque las poblaciones, cada población tiene particularidades genéticas distintas, un acervo genético distinto, ¿sí? No más en Colombia, ustedes miran en Colombia, las características genéticas de lo que llamamos comúnmente paisas es muy distinta a los que vivimos aquí en la región más del altiplano cundiboyacense. Genéticamente somos distintos a pesar de ser colombianos y mucho más si lo vamos a comparar con la población palenquera, por ejemplo en Cartagena. Somos muy distintos entre nosotros y nosotros con respecto a las poblaciones europeas somos súper distintos también. Además comemos cosas distintas, ¿sí? Fíjense que nuestros indígenas, ¿con qué diversificaban su microbiota? No era con yogur griego, era con chicha, ¿sí? Era con chicha y masato. Eso es lo que diversificaba. Entonces, nuestras composiciones bacterianas son distintas, nuestra alimentación es distinta y las dinámicas pueden ser distintas. Por eso es importante entender eso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantearnos todo un estudio donde identificamos pacientes con Parkinson, controles, eh, eh, tomábamos datos de ahí, yo les voy a explicar un poco acerca de esto, identificábamos qué bacterias tenían, clasificábamos esas bacterias taxonómicamente, hacíamos análisis de esa diversidad de esas bacterias, generamos modelos computacionales de cada una de esas bacterias y bueno, y demás. Voy a explicarles un poco más en detalle qué fue lo que hicimos. Nosotros tomamos 25 individuos sanos y 25 individuos con Parkinson. Esto tiene unos criterios de inclusión, una cantidad de cosas rigurosísimas, digámoslo así. Y lo que hicimos fue identificar qué bacterias había en los individuos sanos y qué bacterias había en los individuos con Parkinson. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay que tomar las muestras de materia fecal, de allí uno extrae el ADN, elige un marcador apropiado, en este caso 16S. Bueno, hay unos procesos para eso. Lo importante del asunto es que podemos identificar qué bacterias hay en los pacientes sanos y qué bacterias hay en los pacientes en los individuos con enfermedad. En este caso, Parkinson. EP es enfermedad de Parkinson. ¿Qué encontramos? No puede ser. No entiendo por qué las diapositivas a veces no se muestran. Vamos a hacer algo. Aquí, ya. Creo que es que se demoran en cargar un poco. Entonces, estamos aquí. ¿Qué bacterias hay, cierto? ¿Qué encontramos? Pues encontramos realmente
que hay proporciones distintas de las mismas bacterias en los individuos sanos versus los controles. ¿Sí? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, que del mismo grupo bacteriano en los individuos sanos había un 30%, pero en los pacientes había un 25%, con otro grupo bacteriano, otra familia de bacterias había el 55% en sanos y el 50%. Ese tipo de diferencias empezamos a encontrarlas en pacientes colombianos. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez nosotros identificamos qué bacterias hay en cada grupo, pues viene lo más interesante. A ver, miremos a ver si nos volvemos aquí. Aquí. Estoy esperando que cargue una diapositiva. Vamos a ver si cuando hago esto se puede ver. Ustedes alcanzan a ver ahí también, ¿cierto? Se ve un poquito más. Voy a Sí, así agrandar. sí se ve. Sí, se Vamos a ve. ver. Está bien. Voy a hacerlo aquí solamente por esta. Entonces, claro, nosotros venimos de esta diapositiva, ¿cierto? Donde vemos esto. Claro, esta es una manera de explicarlo más sencillo. Realmente los datos que vemos después son de este tipo, ¿no? Nosotros tenemos pacientes versus controles, healthy y patients, dice aquí, y para cada uno de los grupos bacterianos vemos qué diferencias hay, si esas diferencias son estadísticamente significativas y demás, pero esto es un rollazo, entonces a mí me gusta más verlo así. Hay diferencias, encontramos diferencias. Bueno, pero una vez encontramos esas diferencias, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya que sabemos qué bacterias hay en individuos sanos versus controles, ¿qué tal si hacemos modelos computacionales del metabolismo de cada una de esas bacterias? Y aquí lo representamos así. Pero además de eso, hicimos modelo computacional también del cerebro humano. Entonces, tenemos modelo por cada bacteria, por cada familia bacteriana, y tenemos modelo de las neuronas dopaminérgicas, de la neurona dopaminérgica y de astrocitos en humanos. Y entonces una vez tenemos estos modelos computacionales, viene algo muy interesante. Bueno, pongámoslos a interactuar como sucedería en la vida realmente. Bueno, pero antes de eso, ¿qué hacemos? Resulta que cuando nosotros tomamos todos estos datos de los pacientes con Parkinson y los controles, nosotros tomamos muchos datos, sanguíneos y bueno, otras cosas, pero también de las dietas. ¿Qué dietas tienen los pacientes? Cada uno de los pacientes. Entonces, cuando generamos los modelos, estos modelos, ¿qué hacemos? Tomamos estos modelos y los alimentamos con las dietas que los pacientes nos dijeron. Entonces, tenemos para cada modelo la dieta del paciente. Claro, una dieta que durante un tiempo, etcétera. Y entonces esos modelos decimos, bueno, este paciente que tiene estas bacterias con este metabolismo se alimenta de esta manera y le damos esos alimentos computacionalmente a cada uno de los pacientes y de esa manera ponemos entonces, después de que tenemos los modelos alimentados con su dieta específica, los ponemos a interactuar todos con todos en unas enormes redes de interacción. ¿Sí? Todo esto, claro, de manera computacional, porque no hay otra manera de hacerlo, digamos, y que tenga un sentido. Una vez hacemos esto, pues esta aproximación nos permite entender qué propiedades emergen de esa interacción. ¿Qué propiedades emergentes? Bueno, por ejemplo, como que hay diferencias en las concentraciones de ciertos metabolitos, como el propionato. Entonces aquí vemos, por ejemplo, unos resultados que dicen, mira que los flujos metabólicos de propionato y la concentración de propionato es distinta en los pacientes versus los controles. Y en el acetato también. Empezamos a ver estas cosas que surgen de la interacción de todos estos componentes. Vemos diferencias en las concentraciones y flujos de acetato, en isobutirato también, en lactato y en otros metabolitos también. ¿Qué pasa? Pues que finalmente todo esto nos permite predecir los mecanismos y las características moleculares que están detrás de una enfermedad como el Parkinson. Ahora, puede ser otra, puede ser Alzheimer, puede ser el tizón tardío de la papa, o puede ser cáncer, o puede ser cualquier otra enfermedad. ¿Sí? Finalmente, ¿qué cosas hemos concluido, digamos, gracias a esta aproximación? Bueno, por ejemplo, que hemos encontrado que existe, y eso es típico esto no se ha reportado en los otros 18 estudios a nivel mundial. Solo en Colombia hemos encontrado que esta familia, Peptostreptococcacea,
está aumentadísima en pacientes con Parkinson en Colombia. En los controles hay muy pocos. Y en pacientes en Colombia, solo en Colombia, están súper aumentadas. También hemos encontrado que un aminoácido como la glicina, pero la glicina producida por las bacterias, no la que viene del consumo, sino la que producen las bacterias producto de su metabolismo, está aumentada en los individuos sanos. ¿Cómo sabemos esto? O cómo lo hemos predicho, más bien, gracias a los modelos computacionales y la interacción entre todos esos componentes. Es algo que ha surgido de esta investigación. Entonces, fíjense que esto es algo que nos permite la biología de sistemas en un tema muy específico que podemos extrapolar a muchas otras cosas. Ahora bien, esto no lo hacemos nosotros solos, ¿sí? Esto se hace con colaboradores. Particularmente nosotros colaboramos muchísimo con la doctora Janet González del Laboratorio de Bioquímica Estructural y Bioinformática en la Universidad Javeriana, del Departamento de Nutrición y Bioquímica. Y bueno, pero perdónenme 2 minuticos antes de terminar. Les quiero comentar algo que es muy interesante, y es que nosotros tenemos alrededor de 25, 27 producciones en este tema específico. Digo, bibliografía. Papers. Sí. Y toda esa información estaba dispersa por ahí. Y los modelos y todo. Entonces, con la doctora González, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que nos permitiera integrar todos esos datos para que la gente pudiera verlos y trabajar con ellos. Y desarrollamos esta plataforma que se llama ANSEP. Bueno, aquí les vamos a mostrar rápidamente qué hace esta plataforma, pero en esta plataforma todos los estudios que nosotros hemos realizado, los modelos computacionales, los datos biológicos están integrados en esta plataforma. Y en esta plataforma cualquier investigador puede entrar y hacer análisis, por ejemplo, en Astrocito, puede correr los análisis que nosotros corremos como los análisis de FVA, correr esos análisis, yo estoy corriendo aquí en tiempo real las cosas, ver estos resultados de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este se demora un poquitico en cargar. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Todos estos análisis que yo les he dicho que nosotros los hacemos y que corremos computacionalmente, lo que hicimos fue crear esta interfase web para que cualquier investigador pueda correr sus análisis, tomar datos de expresión, datos metabolómicos, datos proteómicos, contextualizar estos modelos neuronales y poder generar estos mismos resultados u otros resultados. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es básicamente un análisis de FBA, de estos flujos metabólicos en uno de los modelos computacionales que nosotros desarrollamos como parte de estas colaboraciones, y ustedes pueden ver cuáles son las rutas que se prenden y se apagan en una enfermedad específica aquí en este sistema. Entonces, la idea es que estamos integrando todo acá para que no queden ruedas sueltas por ahí, descontextualizadas y todo. ¿Qué nos falta subir aquí? Los datos, por ejemplo, porque no hemos terminado el trabajo con Joana de microbiota intestinal, pero bueno, es algo que tiene que venir aquí también. Esto era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias y pues bueno, estoy abierto como a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente entiendo que tuvo que haber hecho un esfuerzo muy grande para bajar todo ese conocimiento a esta conferencia para que pudiéramos entender con la complejidad que se trabaja, pero a unos términos muy entendibles para todo el público. Muchas gracias por esto y por su excelente presentación. Les invito a que realicen sus preguntas por acá. Me queda una frase que decía mi mamá, y es que somos lo que comemos, ¿no? Entonces, o sea, claramente estos estudios demuestran que todo está relacionado, que podemos establecer redes en todos nuestros aspectos. Quisiera yo preguntarle, Andrés, ¿cómo se seleccionan las propiedades emergentes que son relevantes cuando se hace un estudio de estos? O sea, cómo dentro de toda esa gran maraña de redes,
cómo se define cuál es la más importante o cómo se selecciona eso? Eso es lo más interesante, Nubia, porque claro, la idea es que tenemos por ejemplo, nuestro modelo computacional de astrocitos y de neurona tiene cada uno alrededor de 2000 reacciones, más o menos. Ujú. Lo interesante de esta aproximación es que la misma aproximación nos dice algo así, es decir, cuando yo pongo a interactuar estas 2000 reacciones con las entradas que usted me da y demás, él lo que encuentra es que los cambios están alrededor de un grupo de reacciones. Esas reacciones pueden ser 10, 5, 20, pueden ser 200. Generalmente no son tantas, generalmente son 10, 15, 20, 50 reacciones donde se empieza a centrar todo el asunto. Entonces, lo interesante de esto es que esta aproximación acota el espacio de búsqueda de 2000 reacciones por donde arranco a decirme, mire, puede estar por acá. Lo que uno hace realmente en estos procesos es que hay un proceso iterativo de modelo computacional, predicciones y prueba en el laboratorio de las predicciones. Y uno está en ese constante diálogo entre lo que el modelo predice y lo que vamos y probamos en el laboratorio, y hay un refinamiento constante de eso. Eso nos permite irnos acotando e ir buscando qué es realmente lo más importante, ¿sí? Pero entonces generalmente, ¿qué hace uno? Cuando son muchas reacciones, pues uno mira, hay muchas técnicas. De hecho, me acuerdo ahora, no he hablado de muchas cosas. Hay unas tesis hablando de estudiante María Angarita, Nicolás Mendoza, que están trabajando con estos modelos en otros contextos. Por ejemplo, María Angarita está encontrando algo que se llama estudiando la identificación de reacciones controladoras usando teoría de control para eso que tú dices. De todo esto que es relevante. Bueno, pues usemos teoría de control para ver qué cosas son relevantes desde la teoría de control. Entonces, María Angarita, por ejemplo, está trabajando en ese aspecto. Nicolás Mendoza está trabajando en unas nuevas reconstrucciones integrando datos multiómicos. Eh, bueno, hay muchas cosas ahí andando. Mostré algunos de los proyectos solamente. Sí, pero hay métodos para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Daniel Uribe nos comenta que excelente conferencia, Andrés, muchas gracias. ¿Han logrado identificar en el caso del incremento en la petospectroscopia Es en difícil, yo Colombia? lo practiqué hoy harto en la mañana. ¿Se logró identificar un patrón con la dieta? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta y no la hemos resuelto aún porque estamos en ese proceso. Esto es una disculpa, pero la pandemia a todos nos dejó un poco así raros, pero bueno, a nosotros nos dejó sin un tesista particularmente, que estaba encargado de estudiar en otra tesis aparte de maestría, esta que les estoy contando de doctorado, el alcance de las dietas específicamente. Él se retiró y quedamos como ahí un poco así y no hemos podido terminar esa parte. Pero sí, como tal al profesor Uribe, que seguramente sí, y de hecho algo que estamos estudiando es si uno a partir de la cambios en la dieta podemos revertir ese fenotipo típico de composición bacteriana en Parkinson al de los pacientes sanos. Es decir, ¿qué hacemos? Nosotros decimos computacionalmente, esta es la composición bacteriana en los pacientes con Parkinson. ¿Qué pasaría si empezamos a alimentar este modelo computacional enfermo con una dieta sana? Y empezamos a estudiar la evolución de esas bacterias en el tiempo y ver si, en teoría, con esa dieta computacional, la composición bacteriana varía y cómo variaría hasta lograr estabilizarla en una bacteria típica de un paciente sano. Eso es algo que nos interesa muchísimo estudiar y después poder extrapolarlo a estudios in vivo, que es súper difícil, pero bueno, ahí es esa sinergia que nosotros estamos tratando de hacer con las facultades de nutrición en la Javeriana. Particularmente tenemos mucha más conexión que con la nacional. Estamos esperando cómo conectarnos más con la nacional con nutrición para empezar a trabajar desde este punto de vista. Sí. Okay. William P. le envía un saludo y muchas William gracias por Parra, un gran amigo, sí. Ah, ilustrísimo, le dice. Eh, Luz Adriana Pedraza también le envía un saludo. Excelente charla. ¿Cualquier organismo podría unirse para hacer estos sistemas informáticos de metabolismo? Sí. Incluso si no hay mucha información. Realmente, al menos necesitamos transcriptos, información de transcriptoma, así sea chiquito, así sea poco.
pero al menos eso, si hay genoma completo, súper bien, si hay transcriptoma completo, mucho mejor, pero si hay datos de transcriptoma es lo que requeriríamos para poder inferir qué reacciones bioquímicas hay en ese organismo. Entonces, al menos transcritos. Sí. Ok. Luisa Fernanda Velázquez, muchas gracias, profesor Andrés, por la presentación muy chévere y clara. ¿La plataforma presentada al final de la presentación está solo enfocada en modelos neuronales o se Sí, podría aplicar en otros campos, incluso no humanos? sí. Las dos cosas, es decir, en ese momento está enfocada solamente a neurodegeneración y a todo el background biológico y cuerpo de conocimiento que hemos generado alrededor de neurodegeneración. Ahora, que esa misma aproximación se puede usar para papa, por ejemplo, y claro que se puede usar, Claro. o para cualquier otro organismo, claro. Y de hecho la misma plataforma en su base puede utilizarse para lo mismo. Hay que cambiar algunos parámetros, pero eh, si Luisa se anima a hacer otro doctorado y lo hacemos, podemos hacerlo. Ok. Ángela Beltrán comenta que muchas gracias por esta por esta charla. ¿En estos modelos es posible incluir la influencia del ambiente o la relación ambiente-hospedero? Depende de lo que llames ambiente, pero sí. Mira, yo aquí me voy a poner un poco esotérico. ¿A qué llamamos ambiente? Bueno, uno llama ambiente a la alimentación, es parte del ambiente, Claro. al smog, a los medicamentos. Pero uno también puede llamar ambiente a la condición de estrés de un individuo. Y me voy a poner esotérico, ¿por qué? En parte, pero todos sabemos y ya está constatado por la ciencia que nuestra actitud mental, nuestros estados funcionales revierten en nuestro estado hormonal. ¿Qué significa? Una mente estresada, por ejemplo, inunda o preocupada o enojada, inunda su cuerpo de cortisol. Y los efectos del cortisol en el metabolismo son muy conocidos. ¿Sí? Uno podría estudiar eso. Eso está estudiado desde otro punto de vista. Yo nunca he visto esos estudios desde el punto de vista que nosotros lo hacemos. Pero una mente tranquila, sana, feliz, inunda su cuerpo de de neurotransmisores mucho más positivos y buenos, como por ejemplo la serotonina. Y los efectos de la serotonina sobre el metabolismo celular son muy conocidos. Entonces, sí se puede ver el ambiente desde distintos puntos de vista e integrarlo en los modelos. Sí, claro que sí. Pregunta Adriana Ochoa Fandiño que si han iniciado estudios sobre la pérdida de memoria como secuelas del COVID-19. Yo no, pero casualmente el profesor Humberto Arboleda está trabajando en un proyecto específicamente en eso. Y la idea es, claro, nosotros entrar a apoyar desde el punto de vista de estos modelos. Re bonito, súper interesante. Sí. La profesora Sonia Ospina le envía un saludo. Muchas gracias por la presentación. ¿Han podido hacer la comprobación de los resultados bioinformáticos con individuos o pacientes? No, 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 no. Estamos en la etapa de predicción. Ahora bien, ¿cómo probar esto en el laboratorio? Es más o menos difícil porque hay que someter pacientes a dietas y un seguimiento durante un tiempo. No es fácil, pero no lo hemos hecho y seguramente creo que no lo vamos a alcanzar a hacer en esta tesis. Vamos a llegar al punto de predecir, tal vez probar algunas cosas in vitro, en células específicas, en líneas celulares dopaminérgicas y de neuronas y astrocitos, pero en individuos es algo que tenemos que hacer. Okay. Pero no, en este no lo logramos hacer seguramente y habrá que hacerlo. Sí. Más Es muy complejo, es muy complejo. Sí. Aquí hay una pregunta que hace Ángela Beltrán y es ¿qué diferencias se encontraron entre las poblaciones que ya habían realizado esta evaluación y la población colombiana? ¿Ya pudieron hacer esa Ok. comparación? Hay varias, espero no haber cerrado la presentación de Johanna. A ver, estoy abriendo otra presentación aquí, pero hay varias, pero particularmente, digamos, lo más interesante de la presencia de esta familia es esta que está aquí. Esto que ustedes están viendo aquí es, a ver si lo puedo agrandar un poco.
Aquí básicamente lo que estamos viendo, está un poco pixelada, perdón, pero lo que ustedes están viendo es en cada columna las familias bacterianas que se han reportado en los otros estudios, y en la última columna que dice current study es lo que hemos encontrado nosotros, si está a la alta o a la baja y qué diferencias hay con los otros estudios, ¿sí? O si hay presencia o ausencia. Pero sí hemos encontrado muchas diferencias. Pero en general no puedo decir que realmente no hay diferencias en el sentido de que hayan nuevas especies, excepto la que les acabamos de decir, que es muy particular, que solo la hemos visto aquí en Colombia. De hecho, nosotros llegamos a esa inseguridad, ¿no? Dicen, ¿será que nos estamos equivocando? Porque es que 18 estudios ninguno lo ha reportado y nosotros las encontramos. Y lo hemos repetido, no, ahí está, no hay nada que hacer, está solo aquí, por lo menos. Entonces, estamos segurísimos de que está aquí. Es la única que hemos encontrado presencia-ausencia. El resto son o que están aumentadas o disminuidas en distinta proporción, o que en otros estudios han encontrado que están aumentadas en pacientes y nosotros encontramos que están disminuidas en pacientes. Ese tipo de diferencias. Pero presencia-ausencia, solo esta que les acabo de comentar. Pues muy bien, súper interesante, Andrés, el tema. Yo me sueño, o digamos, pienso que ustedes pueden llegar a establecer un kit de diagnóstico para una enfermedad como Parkinson o cualquier otra de estas enfermedades, estableciendo si se presenta un cierto microorganismo o una cierta microbiota, podemos inferir que el paciente puede desarrollar la enfermedad. O sea, claro, es una maravilla, un kit de esa es la diagnóstico idea, es poder, pudiera sí, hacerlo. claro, tienes toda la razón. Si nosotros podemos definir para la población colombiana, claro, nuestro DNA aún es muy pequeño, podemos extrapolar esto mucho más, pero si nosotros logramos identificar eso, es decir, utilizar la composición bacteriana como marcador molecular temprano de la predisposición a sufrir de Parkinson, pues sería fabuloso que lo lográramos hacer. Sería fabuloso. Esa, Sí, sí. esa es la Esa proyección, yo es la creo, ¿no? proyección, sí. Ok. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, Andrés. No, pues no le vamos a quitar más tiempo. Tengo clase ahora de Sí, bioinformática por para eso. ciencias ómicas a las 9. No, pero los estudiantes saben que puedo llegar un poquito tarde hoy. Está Okay. muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos nuestros los asistentes. Ha sido de verdad muy enriquecedora esta charla. Y pues invitarles para de hoy en 8 días, que va a estar la doctora Sonia Monroy de MinCiencias hablándonos sobre la misión de sabios. Entonces están todos muy cordialmente invitados para dentro de 8 días. Y mil gracias a todos por su participación. Gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Andrés. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Emiliano, por la invitación a Andrés. Muy interesante la charla. Muchas gracias.